Bien, en el presente trabajo se llevará a cabo la resolución del problema 2 acerca de un reactor intermitente isotérmico a densidad variable. Esto quiere decir que los reactivos en el interior del recipiente se encuentran en fase gaseosa. El ejercicio dice lo siguiente: una mezcla de gas ideal es alimentada a un reactor intermitente. El reactor es operado isotérmicamente a 1000 grados Fahrenheit y la presión es de 6 atmósferas. Y se desarrolla la reacción irreversible de orden A más B igual a P, que tiene una constante específica de velocidad de 1000 grados Fahrenheit de K igual a 1.2 por 10 a la menos 5 pies cúbicos entre libras mol por segundo. La composición de la alimentación es de 30% de A, 40% de B y el resto es de materia inerte. Determine la conversión óptima si el tiempo muerto es de 80 minutos. Considere una energía de activación de 20.000 BTU por libras mol. Resumiendo los datos que nos da el problema, es una temperatura de 1000 grados Fahrenheit, una presión de 6 atmósferas, una constante de velocidad de reacción de 1.2 por 10 a la menos 5, una energía de activación de 20.000 BTU libra mol y las respectivas composiciones de los reactivos. En el caso del reactivo A tenemos una composición de 30 y del reactivo B una de 40. Y el tiempo muerto, ya que cabe mencionar que el problema nos solicita obtener la conversión óptima. Para las consideraciones del sistema hay que tomar en cuenta que se está partiendo de un reactor que opera a densidad variable y tenemos una expresión química en la cual dos reactivos A y B me van a generar un producto P. Y por lo tanto vamos a tener la siguiente ecuación de velocidad de reacción de segundo orden, en donde están presentes la concentración del reactivo A y la concentración del reactivo B. Dado que es una reacción en fase gas o lo que podríamos también mencionar a densidad variable, hay que establecer determinados parámetros que me van a permitir desarrollar ahora sí que la ecuación de diseño del reactor. Para ello partimos de la razón de cambio, la cual viene dada por la fracción molar multiplicada por delta N, que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Para este caso tenemos que delta N es igual a 1, ya que, como recordemos, partimos de una expresión en donde tenemos A más B me da P. Tenemos en los coeficientes estequiométricos de los reactivos 2, mientras que en el caso de los productos 1, y va a ser 1 menos 2 menos 1. Y esto lo vamos a dividir además entre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, para este caso es A. Y nos generará una razón de cambio de menos 0.3. Bien, entonces ahora debemos determinar el reactivo limitante partiendo de las concentraciones o composiciones de la mezcla. Para este caso vamos a verificar que realmente el reactivo A sea el reactivo limitante y para ello tomamos como referencia la relación molar entre B y A y la comparamos entre el cociente de los coeficientes estequiométricos de B y A. Tenemos que 40% es la composición de B entre 30%, que es la composición de A. Esto me genera 1.33. Comparado contra el coeficiente estequiométrico la relación de los coeficientes estequiométricos, que es 1, es 1.33, es mayor a 1, por lo tanto el reactivo limitante es A. Y bueno, ahora hay que determinar la concentración de los reactivos, ya que tanto para A y B aplica la fórmula que se encuentra aquí. Lo único que va a cambiar con respecto de un reactivo y otro sería la composición. Bien, para ello hay que linealizar antes las unidades y para ello vamos a tomar en cuenta la temperatura, que va a ir de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Primero la trasladamos a grados centígrados y posteriormente esos grados centígrados se convierten a grados Kelvin. Esto con el propósito de poder emplear la constante de los gases de 0.082 atmósferas metro cúbico entre kilomol grado Kelvin. Entonces, para la composición del reactivo A, tenemos que van a ser 6 atmósferas, dado que es la presión total del sistema, multiplicado por 0.3, que es la composición de A, es decir, esto es ya 0.3, dividido entre la constante de los gases de 0.082, multiplicado por la temperatura en grados Kelvin. Los 1000 grados Fahrenheit se pasaron a grados Kelvin,
dando un total de 810.92, como se vio en la anterior diapositiva. Y para la concentración inicial del reactivo B, se hace exactamente la misma operación, nada más que ahora el 0.3 va a ser intercambiado por la composición de 0.4 correspondiente al reactivo B. Cabe mencionar que en estas operaciones, además de obtener la concentración inicial de los reactivos, cada una se pasó al sistema inglés, es decir, en libras-mol por pies cúbicos, de modo que se hizo una conversión de unidades de kilomol metro cúbico a libras-mol pies cúbicos. Para A es 1.68 por 10 a la menos 3 y para B es 2.25 por 10 a la menos 3. Bien, entonces ahora hay que considerar la ecuación de diseño para un reactor isotérmico a densidad variable, la cual está presente acá. A diferencia de otras ecuaciones de diseño, aquí debemos de tomar en cuenta el término que está después de la velocidad de reacción, el que me indica que es 1 más el producto de la razón de cambio por la conversión del reactivo limitante. Esto me va a indicar o me va a establecer que estoy hablando de un sistema isotérmico a densidad variable. Bien, entonces la velocidad de reacción, que es RA, debemos de dejarla en términos de la conversión y también debemos de sustituir lo que viene siendo el término K, que es la constante de velocidad de reacción. Entonces, primero hay que dejar la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión. Para ello tenemos que el reactivo A, es decir, la concentración de A, va a venir dada por esta expresión, en donde va a ser CA0 multiplicado por 1 menos XA entre 1 más el producto de la razón de cambio por la conversión o XA. Mientras que B va a ser CA0 por MB menos la relación de los coeficientes estequiométricos por la conversión de A entre 1 más el producto de la razón de cambio por XA o lo que viene siendo la conversión. Aquí va a ser necesario obtener MB. MB es una relación de las concentraciones molares del reactivo B entre el reactivo limitante, que es el reactivo A. Entonces, previo a ello, hay que sustituir en la ecuación de velocidad de reacción estas dos expresiones, la 1 y la 2, de modo que sustituyendo CA en CA de la ecuación de velocidad de reacción y CB en CB de la ecuación de velocidad de reacción, nos queda esta expresión. Bien, y ahora hay que reducir algunos términos. Como ya lo había mencionado, MB es la relación de los moles iniciales tanto para B como para el reactivo limitante. Y esto me genera 1.3341, mientras que la de los coeficientes estequiométricos va a ser B entre A y va a ser 1. Entonces, con estos dos valores yo ya puedo reducir mi expresión de velocidad de reacción. Además de ello, podemos considerar algunos términos similares, como en este caso, CA por CA me va a dar CA cuadrada. Además de ello, el denominador es el mismo. Por lo tanto, al multiplicarse, pues vamos a tener 1 más la razón de cambio por la conversión, todo esto elevado al cuadrado. La expresión anterior se sustituye en la ecuación de velocidad más bien en la ecuación de diseño del reactor, de modo que nos queda la expresión que está arriba. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que esta expresión la podemos seguir reduciendo, de modo que vamos a llegar al término que está en la zona inferior. Aquí lo único que se hizo fue, bueno, en este caso, eliminar el término que está acá, que era el que pertenecía a la ecuación de diseño para un reactor a densidad variable, y eliminamos el cuadrado. Esto va a pasar a la parte superior, ya que es como si aplicáramos ley de los sándwich, en donde este término lo vamos a multiplicar por dxa y me va a quedar en la zona superior, mientras que todo lo demás se queda en la zona inferior. Y CA0 al cuadrado va a eliminar su cuadrado con el CA0, que nuevamente es correspondiente a la ecuación de diseño del propio reactor. Y nos quedaría la expresión que está abajo. De aquí lo único que hicimos fue sacar la ecuación, la constante de velocidad de reacción y CA0. Entonces lo anterior se va a integrar y posteriormente de que se haya integrado vamos a poder obtener el valor del tiempo de reacción.
De esta fórmula se despejó velocidad de producción entre el volumen de reactor, ya que son dos valores que no conocemos y necesitamos obtener la conversión óptima. Esto quiere decir que cuando obtengamos un valor máximo del cociente de estas dos variables, vamos a poder determinar cuál es la concentración, cuál es la conversión óptima a un determinado tiempo. Entonces de aquí vamos a reducir algunos términos que vendría siendo la relación molar del producto P entre el reactivo limitante. Dado que no se está alimentando el producto P, pues la relación va a ser de 0. Y por otro lado tenemos la relación de los coeficientes estequiométricos del producto P entre el reactivo limitante, que me da 1. Reduciendo esta expresión me queda la ecuación de la zona inferior, donde tenemos que CA0 por XA va a ser igual a, entre el tiempo de reacción más el tiempo muerto, o lo que vendría siendo el tiempo total del ciclo. Bien, entonces lo anterior lo vamos a programar en una hoja de cálculo y tenemos que aquí para una mejor programación el tiempo se convirtió en días, ya que como tenemos una constante de velocidad de reacción muy pequeña, está dada en segundos, entonces los valores son muy grandes. Así que pues por elección propia se convirtió a días. Y tenemos que aquí podemos observar en la primera columna la conversión y la velocidad de producción. Como ustedes se podrán dar cuenta, esta velocidad de producción va disminuyendo. Eso quiere decir que la conversión óptima probablemente esté antes de 0.1 y eso se averigua con una celda objetivo, o lo que también podremos utilizar es la función solver. Bien, entonces empleando una celda objetivo se determina que la conversión óptima es de 0.01323. Entonces para una velocidad de producción máxima de 3.87 por 10 a la menos 6 libras mol pies cúbicos por día, con un tiempo de reacción de 5.7 días, la conversión máxima es de 0.01323. Y por otro lado, el problema nos daba la energía de activación. Esta únicamente nos va a servir para poder obtener lo que es el factor de frecuencia de la ecuación de Arrhenius, con el propósito de modificar la hoja de cálculo o la hoja que está en Excel y manejar una temperatura diferente. Con esto podríamos proporcionar una constante de velocidad de reacción distinta a la proporcionada por el problema. Así ya podríamos manejar una temperatura diferente de 1000 grados Fahrenheit. Y bueno, aquí están algunos valores, que es la constante de velocidad de reacción. Aquí cabe mencionar que se utilizó otra constante de los gases, en este caso en sistema inglés, que es BTU entre libras mol por lo que vendría siendo grados Rankine. Aquí para pasar a grados Rankine, los grados Kelvin que anteriormente habían sido calculados de los 1000 grados Fahrenheit, nada más tuvieron que multiplicar por 1.8 y daba 1459.65 grados Rankine, la energía de activación. De aquí únicamente se despejó el factor de frecuencia, pasando todo este término, el exponencial, dividiendo a la constante de velocidad de reacción, tal como se ve en la siguiente diapositiva. Y tenemos un factor de frecuencia de 0.01184 pies cúbicos libras mol por segundo, y de esta manera ya podríamos calcular una constante de velocidad de reacción diferente para manejar pues valores distintos a los proporcionados por el problema en la hoja de cálculo. Y bueno, sería todo.